si bien veíamos que eran tamaños de empresa en cuanto a número de colaboradores muy diferentes, muy dispersas, también en cuanto a edad de la organización, había mucha dispersión. Estamos viendo que las mediciones que hicimos, esas dimensiones no presentan dispersión, entonces parece ser que el tamaño de la empresa no está afectando mucho en esa dispersión que nosotros estamos viendo allí, ¿de acuerdo? Bueno, estoy debiéndoles el caja y bigotes, ¿cierto? Pero se los voy a mostrar ahorita cuando avancemos un poquito y aprendamos un poquito más de inferencia. Entonces voy a compartir pantalla, si les parece, o si antes tiene alguien otra preguntita adicional. Ay, que me deje ver, Dago, los resultados de él. Yo miro a ver si me quedaron bien. Me dan unas caras. Eran 18.7, 15.6, 21.4, 23.6, 21.4 y 18.1. O si Dago quiere compartir, si me es igual. Okay. Entonces sí me dieron esos resultados que tú me diste. Bien, gracias. perfecto. Gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta antes de o vuelvo a compartir y continuamos? Parece que ya puedo compartir. ¿Están viendo ya mis diapositivas? Sí, señora. Bueno, entonces una vez ya tenemos los resultados, ya hecha la descripción de los resultados, generalmente en una investigación, un primer objetivo específico es eso, describir qué pasó. Puede que la investigación no vaya más allá porque lo que se quiere es hacer un perfil de, entonces simplemente describimos qué pasó, podemos hacer cruces de variables y analizar cada variable por separado. Pero generalmente vamos más allá, es decir, queremos llevar a cabo procesos inferenciales, sacar conclusiones de toda la población a partir de esa muestra que nosotros recolectamos, teniendo cuidado previo de que pues sí sea una muestra representativa. En ese orden de ideas lo que hacemos es, basados en los estadísticos o las medidas obtenidas de la muestra, vamos a sacar conclusiones de toda la población. Para eso hay 3 métodos. El primero, una estimación puntual, donde se estimaría un valor exacto del parámetro, lo cual en realidad no es que se use directamente, más bien esa estimación es base para los otros 2 métodos. Entonces uno puede tomar, por ejemplo, X barra, la media de la muestra, para poder hablar de o generalizar a toda la población. Por intervalos, cuando nosotros queremos determinar entre qué valores se puede encontrar ese parámetro, eso es un intervalo de confianza que lo hacemos con un nivel de confiabilidad o probabilidad preestablecido, que generalmente es el mismo que usamos pues en el proceso de muestreo, si se lleva a cabo un muestreo probabilístico. Y por último, que es el que más usamos, es la prueba de hipótesis, que nos daría la posible respuesta a un problema de investigación y que la estadística nos permite pues someter a prueba. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es comenzar a ver las diferentes formas de probar hipótesis, primero para un grupo, luego para comparar 2 o más grupos y finalmente para asociar variables, que es lo que nos quedaría en los siguientes sábados. Básicamente hay 4 tipos de hipótesis que yo puedo plantear en una investigación. Hipótesis descriptivas, que van a determinar cómo se comporta la población, simplemente la describen. Entonces yo podría decir el nivel de inversión de las empresas, ¿cierto? Es alto. Ahí fíjense que no hay sino una variable, voy a hablar de ella y voy a describir cuál es su comportamiento. Hipótesis comparativas,
cuando yo quiero comparar dos o más grupos, ojo que lo veo mucho, comparan variables, no se comparan variables, se comparan grupos. El nivel de inversión es diferente según el tipo de empresa. Ojo, una cosa es decir, el nivel de inversión es diferente según el tipo de empresa, a decir el nivel de inversión es diferente al tipo de empresa. Si es el nivel de inversión es una cosa, el tipo de empresa es otra. Entonces, según el tipo de empresa. Si yo tengo 3 tipos de empresa, pues tendré 3 grupos para comparar. Si yo solo tengo 2 grupos de empresa, pues obviamente serán dos grupos, 2 muestras, no más. Hipótesis correlacionales son hipótesis que buscan mostrar la relación, la asociación significativa entre las variables, 2 o más variables. Aquí dice el nivel de inversión está relacionado con el tipo de empresa. Algunos dirán, es lo mismo que dice arriba. Estadísticamente se prueba lo mismo, sí. Si hay diferencia, hay relación, o si hay relación, es porque hay diferencia. Pero si yo planteo el objetivo como establecer la diferencia entre grupos, debo hacer una prueba muy diferente a si mi objetivo lo planteo en términos de relación entre las variables. Cuando yo busco relación, debo mostrar esa relación, porque eso es lo que quiero probar. Entonces digo, este es el grado de relación entre las variables. Entonces, sí tener un poco de cuidado cómo planteo los objetivos para que realmente dé respuesta a lo que yo quiero comprobar. El nivel de inversión depende del tipo de empresa. La planteé de una manera diferente, ya planteé una relación de dependencia, o sea, yo estoy hablando de causa-efecto. Ya estoy diciendo que mi inversión está dada por el tipo de empresa que yo tengo. Entonces, si yo soy de tipo de empresa A, ya puedo decidir entonces decir que mi inversión va a ser así, porque ese es el tipo de empresa que yo tengo. Ese tipo de problemas o de hipótesis o de objetivos requieren una rigurosidad metodológica pues más fuerte, requiere un control de variables, obviamente, para que yo le pueda echar la culpa al tipo de empresa del resultado de la inversión. Si no hay rigurosidad metodológica, realmente lo que uno termina probando es o que haya asociación, pero no necesariamente de dependencia, o que hay diferencia, pero esa diferencia simplemente es porque los resultados de inversión me dieron diferentes de una empresa a otra, insisto, ya de manera inferencial. Bueno, esos son los tipos de hipótesis de investigación que van pues muy de la mano de los análisis estadísticos que yo voy a utilizar para poderlas pues comprobar. Entonces, también puedo plantear unas hipótesis estadísticas, que creo que esas sí las han oído nombrar todos. La primera que planteo es la hipótesis alterna. ¿Por qué la planteo? Primero porque es la que yo deseo probar, es la que directamente da respuesta al objetivo o al problema de investigación. Todas las hipótesis que estaban en la diapositiva anterior es lo que quiero probar, todas ellas son hipótesis alternas. Por el contrario, está la hipótesis nula, que plantea lo contrario a lo que yo quiero probar. Entonces, uno siempre plantea primero la alterna, obviamente, y lo contrario lo coloca en la nula. La idea de todo el proceso de prueba de hipótesis en la mayoría de los análisis estadísticos que hacemos, salvo unos muy específicos, la idea es rechazar la hipótesis nula, porque una vez la falseo o la rechazo, pues estoy comprobando, estoy sustentando con la parte estadística lo que yo planteaba en la hipótesis alterna y que está sustentado seguramente con el marco teórico. Lo contrario, dice allí a cada una de las hipótesis de la diapositiva anterior, serían las hipótesis nulas. Bueno, hasta ahí vamos bien. Sí, Sonita, vamos bien. Sí, Señora. bueno, ahora, de acuerdo a a cómo está planteada la hipótesis, también podemos clasificarlas estadísticamente en hipótesis unilaterales,
que son las que en la hipótesis nula se plantea un conjunto de valores. Uno diría, eso está al revés. No, no está al revés. Unilaterales, un conjunto de valores. ¿Cómo uno las detecta? Porque en la hipótesis nula está o el menor o igual o el mayor o igual. O sea, hay una desigualdad allí. Mientras que las bilaterales son las que plantean en la hipótesis nula un único valor del parámetro. Se determinan o se detectan porque coloca uno aquí la igualdad. Entonces, en la diapositiva anterior decía la hipótesis 1, que el nivel de inversión de las empresas es alto. Si el nivel de inversión es alto, yo podría decir, ¿quién me representa el nivel de inversión? Si lo permite, la media. Entonces yo podría plantear, voy aquí a escribir, me perdonan que escribir aquí no me queda nunca bonito, pero lo intento. Entonces uno diría que la hipótesis alterna es que mu, nivel de inversión, si la media sí lo representa, es decir, si no hay sesgo, si no me toca buscar y cambiar por otra medida, es alto. Y yo digo alto es, ¿qué significa alto según mi instrumento? Digamos que hice un instrumento y alto significa que me dan puntajes mayores de 10. Yo qué sé, depende del instrumento. Entonces digo no, lo contrario a que sea alto es la hipótesis nula. ¿Qué es alto? Pues que la media no sea mayor que 10, sino menor o igual a 10. Como aquí aparece el menor o igual, esa hipótesis es una hipótesis unilateral. Eso es importantísimo luego al momento de ir a hacer, a revisar los resultados que nos da el SPSS. Bien, ahora, cuando contiene la igualdad, por ejemplo, decíamos en la hipótesis alterna, el nivel de inversión es diferente según el tipo de empresa. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Que la empresa de tipo A tiene un nivel de inversión, la media, que es diferente a la empresa del tipo B. ¿Qué dirá la hipótesis nula? Pues que son iguales. Si contiene la igualdad, es bilateral. Bien. Ahora que avancemos y miremos hipótesis, pues ya se comprenderá por qué bilateral o por qué unilateral. O sea, porque cuando es igual, y si uno es como al revés, una sola cosa es bi y muchas cosas es uni, pues es como raro. Bueno. Entonces, ¿qué es lo primero que uno puede hacer en inferencia? Lo más sencillo, un intervalo de confianza, que decíamos es obtener dos valores entre los cuales podemos decir está el parámetro ubicado. Casi que a todo se le puede calcular intervalo de confianza. Uno calcula intervalos para la media, la varianza, la desviación, la correlación, bueno, la confiabilidad, todo, la consistencia, bueno, hablando ya en términos de instrumentos. A casi todo esto se le calcula probabilidad. Pero cuando la uso, generalmente cuando yo no tengo claro qué probar. Entonces yo quiero analizar el nivel de inversión y dice, sí, pero ¿qué va a probar? Digo, no sé, quiero mirar qué pasa con el nivel de inversión de las empresas. Entonces uno hace como un sondeo con ese intervalo de confianza. El nivel de confiabilidad que le voy a colocar lo asumo como investigador. Generalmente desde que hago muestreo, repito, si hago muestreo probabilístico, yo debo decir en ese muestreo con qué confianza estoy calculando ese tamaño de muestra. Y esa confianza es la que mantengo durante todo el proceso de la investigación. Bueno, entonces, ¿qué otra forma teníamos de probar, de hacer inferencia? Por medio de la prueba de hipótesis. Esa prueba de hipótesis es un tratamiento estadístico, ¿cierto? Que me da respuesta a todos esos problemas objetivos de la investigación y que me llevan a tomar una decisión. Con ese análisis numérico, lo que nosotros hacemos con esa prueba es tomar decisiones.
¿Cómo tomo esas decisiones? Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado. Vamos a comprender todo esto que tal vez miramos allá para tomar decisiones, pero no entendemos qué es lo que realmente estamos haciendo. Cuando yo llevo a cabo un proceso de prueba de hipótesis, tengo una realidad que yo desconozco. En esa realidad, la hipótesis nula puede ser cierta, lo cual obviamente no queremos, o la hipótesis nula puede ser falsa, que sería nuestro ideal. Llevo a cabo un proceso de prueba de hipótesis estadística y tomo una decisión, que puede ser rechazar la hipótesis nula, que es lo que queremos, o no rechazar la hipótesis nula, que no nos gustaría realmente mucho. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que la decisión sea rechazar una hipótesis que en la realidad es falsa. Eso es lo ideal en una investigación y corresponde a esta casillita que uno denomina la potencia de esa prueba estadística que acaba de hacer. Quiere decir esa potencia que tiene una probabilidad que yo podría calcular, lastimosamente los paquetes no la calculan, pero se podría hacer, es complejo, pero se podría, que se llama 1 menos beta. Obviamente, entre mayor sea esa potencia, pues más seguridad tengo yo de que la decisión que tomé al rechazar la hipótesis nula y obviamente aceptar la alterna, es decir, al probar lo que yo quería, está bien. Que yo no rechacé la hipótesis nula cuando ella es cierta. Esa también es una decisión correcta, porque no la podría rechazar. Pero no gusta mucho porque yo no probé lo que quería. Entonces uno queda como con el sinsabor ahí después de todo el marco teórico que fundamenta lo que yo digo, decir, pues no lo logré, pero no está mal. Pero podemos también cometer, cuando llevo a cabo ese proceso de prueba de hipótesis, puedo cometer errores. Puedo cometer lo que llamamos un error tipo 1, nuestro alfa conocido. El error consiste en que yo sí rechazo la hipótesis nula, pero esa hipótesis nula era cierta. Es el error más grave que yo puedo cometer, porque yo admito lo que dice la hipótesis alterna, ¿sí? Al rechazar la nula, acepto la alterna. Yo admito lo que dice la hipótesis alterna, pero no lo debía haber admitido. Supongan ustedes que hacen todas las pruebas de la vacuna del COVID y al final deciden que la vacuna sí sirve, ¿cierto? Rechazan la hipótesis nula, rechazan que no sirve, deciden que sí sirve, pero en realidad no sirve. Entonces todos nos vacunamos muy confiados y resulta que después ya no funcionó. La probabilidad de cometer ese error es alfa, que es lo que nosotros siempre llamamos la significación, el nivel de significación. Ese nivel de significación es lo contrario a la confiabilidad. Entonces, cuando uno dice en la investigación, tengo un 95% de confianza, quiere decir que estoy asumiendo un error del 5%. O sea, puedo decir que en el 5% de los casos lo que yo estoy diciendo no se da. Bien, y está el otro error, que es el error tipo 2, que su probabilidad es beta, que no es tan grave, pero sigue siendo un error. Yo no rechazo la hipótesis nula cuando ella es falsa. Entonces, la debía haber rechazado, pero los datos no me dan evidencia para rechazarla. ¿Qué pasa en ese tipo de casos cuando yo no rechazo? Simplemente yo en la discusión, en las conclusiones, pues digo, ¿por qué no pude haber rechazado? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué errores pude haber cometido para no haberlo sustentado? Ahí lo que hace el investigador, la invitación es a seguir investigando, ¿cierto? Uno es terco y sigue. Fíjense que yo nunca digo rechazo H0 o acepto H0. Uno no debería aceptar la hipótesis nula, porque si uno la acepta es como rendirse, como aceptar lo contrario a lo que quería probar, y pues la verdad eso no está bien. Entonces uno es terco y dice, no, para la próxima voy a hacer tal cosa, ¿sí? Voy a aplicar el instrumento de esta manera, o a tomar una muestra más grande, o comienza a buscar cómo darle solución a. ¿Eso quedó entendido?
Sí, eso es como decir con la vacuna. Ujú. No me dio. Bueno, entonces ya dejo así, no sigo investigando para buscar una vacuna. Exacto, sí, me rendí. No, le vale más platica, pero uno es terco y sigue y dice, venga a ver, si le hago, si no aplico esta cantidad, sino esta otra cantidad, o si no la aplico a este tipo de personas de esta edad, sino la pruebo, de pronto funciona es con tales personas de tal edad.